Vamos a dedicarle un poco ahora de atención al otro sublime, a lo sublime dinámico. Algo casi esquemático, como para tenerlo en mente. En lo sublime matemático predomina la idea del tamaño. Por eso dialogaba bien con el segundo momento de la cantidad en la analítica de lo bello. En lo sublime dinámico, al que vamos a ingresar ahora, predomina la idea de peligro. Claro, de acuerdo a lo que estuvimos diciendo, hay diálogo entre los dos, aparece que hay diálogo, y en realidad lo hay porque ambos son sublimes, pero cada uno de ellos tiene su identidad. Vean esto. El dinámico también es denominado de la fuerza. Así como acá hicimos como un planteo para distinguir, les propongo otro planteo acá. Por un lado, uno puede pensar en la fuerza inquebrantable de las leyes naturales. Si quieren, ayúdense pensando en lo que se llama el instinto de supervivencia, como ayuda interior. Pero la fuerza inquebrantable de las leyes naturales se opone a la idea de libertad que anima nuestro espíritu. Voy a dar un ejemplo que es mío, no es kantiano, es nada más que para bajar un poco esto. Yo tengo hambre, y el hambre hace que yo me alimente y hace que yo sobreviva y tenga los nutrientes que preciso. Hay algo de la ley natural que me rige. Sin embargo, yo tengo la libertad de dejar de alimentarme. Supongamos que estoy haciendo una huelga de hambre. El cuerpo, por esa necesidad o ese llamado a la supervivencia, me va a pedir alimento, pero la libertad que anima mi espíritu puede sofocar ese deseo, esa necesidad de comer, por una convicción ideológica, por una protesta que estoy llevando adelante, por un plan de acción político, moral, no sé, lo que quieran. Pero uno puede ir en contra de ese llamado natural, porque anima la libertad de nuestro espíritu y podemos elegir frenarlo. Eso nada más que para que lo guarden como distinción, para facilitar esta oposición. Ahora bien, lo sublime va a ser la posibilidad de cumplir con el deber a pesar de la oposición de la naturaleza entera. Piensen ustedes en los bomberos que a veces ingresan a casas incendiadas. ¿Qué creemos? ¿Que no hay un llamado de la naturaleza en ellos que los alerta a que no ingresen? Claro que lo deben tener. Pero hay una libertad que anima a su espíritu, que sofoca el llamado a protegerse, porque hay un deber que su libertad elige cumplir, e ingresan para salvar a otro de las llamas. Entonces, hay una distinción entre lo natural y la libertad que va a aparecer en este sublime, y hay una oposición entre la fuerza de la naturaleza y la posibilidad de ir en contra de ella. Descubrimos en nosotros algo que resiste el poder destructivo de la naturaleza externa, y es nuestra idea de libertad. Por eso, algunos actos morales pueden ser o pueden provocar un sentimiento estético de lo sublime. Algunos actos morales absolutamente desinteresados y que cumplen, el caso del bombero es bueno para eso, que nos embarga la emoción cuando creemos firmemente
que ha ido en contra de la ley natural para cumplir con un deber, y lo ha hecho por la libertad que anima su espíritu. Por lo tanto, en lo sublime también hay algo, por eso predomina la idea de peligro en varios sentidos. Recuerden que lo sublime que en lo sublime no puede existir el deber sino en un sujeto que tiene inclinaciones. Esas inclinaciones serían como el llamado a protegerse, serían como las bajezas, podríamos decir, porque en realidad son llamados naturales, ¿no? No puede existir el deber sino en un sujeto que tiene inclinaciones y que por tenerlas se autoimpone un deber que siempre está en conflicto con ellas. Piensen en los casos de la nobleza extrema, esa nobleza de espíritu que nos suele emocionar, nos embarga de emoción, por esa nobleza como aquel que cumplió con el deber, más allá de lo que su inclinación lo llamaba. Hay también alguna cuestión acá que me gustaría, como en relación a lo sublime, que me gustaría mencionar. Uno puede tener el sentimiento estético de lo sublime y puede juzgar algo como sublime, y hay cierta relación entre eso sublime y la diferencia con el respeto y la admiración. Fíjense, uno puede tener un sentimiento de sublimidad y que a lo mejor como un hecho posterior venga cierta explicación científica y conceptual sobre eso. Voy a darles un ejemplo de García Morente, que tómenlo absolutamente entre comillas, porque es de García Morente y porque Kant jamás podría haber dado ese ejemplo. Dice García Morente que frente a algunos avances tecnológicos y mecánicos surge inicialmente cierto sentimiento estético de lo sublime. Él dice, por ejemplo, el que haya estado, quien haya podido estar parado al lado de un avión enorme, esos que cargan cantidad de pasajeros, y se pare al lado de ese avión, puede llegar a tener un sentimiento estético de lo sublime al pensar que ese monstruo de acero o de lo que sea que esté hecho va a levantar vuelo y va a volar. Dice, lo mismo le puede suceder a quien esté parado al lado de un barco. Imagínense esos barcos de pisos y pisos y pisos, y uno está parado al lado y de solo pensar que eso no se va a hundir y va a flotar, puede ser que inicialmente tengamos algo semejante a ese sentimiento estético de lo sublime, porque hay cierta grandeza que no podemos casi conceptualizar, hay algo como que no podemos entender. Ahora, dice García Morente, si viniera un ingeniero aeronáutico y nos explicase cómo es que ese monstruo de hierro puede volar y por qué no se va a hundir semejante peso, por qué va a flotar en el agua y no se explica, ese sentimiento estético de lo sublime desaparecería. Pero nadie niega que lo podremos haber tenido. García Morente tiene esos ejemplos, pero creo, y esto es absolutamente con fin didáctico, no lo tomen al pie de la letra, pero creo que los que conocimos ya en edad adulta Wikipedia, Google, tuvimos algo semejante. Quienes teníamos la costumbre de una biblioteca para encontrar información y conocimiento, una especie de deslumbramiento y de inabarcable puede ser
que hayamos tenido, puede ser que todavía lo tengamos, un sentimiento estético de lo sublime por esa desmesura que parece no tener fin. Ahora, en cuanto nos explican cómo es que está hecho, por qué está hecho, cuando escuchamos especialistas, ese sentimiento de sublimidad se va como desdibujando y va desapareciendo, ¿no? Es lo mismo que aparece con una sudestada. Viene una sudestada, imagínense esas sudestadas en la costa atlántica argentina, en Mar del Plata, estás en la playa y ves que ese cielo que se viene, que parece que... y aparece toda la manada de gente escapando de la playa, y parece que el cielo se va a romper, y que si estamos con un meteorólogo y nos explica cómo es que se formó esa sudestada, el sentimiento estético desaparece. ¿Por qué? Porque aparecen conceptos. Y los sentimientos estéticos placen sin conceptos. Por eso son como inicialmente, y después no se pueden sostener, ¿sí? Kant también dice, respecto de esto, que lo pequeño, aquello que nosotros consideramos pequeño en relación a nosotros, no nos inspira respeto. Esto está apuntando a la cuestión de la desmesura y de la grandiosidad. Dice, lo que es pequeño en relación a nosotros no nos inspira respeto. Y lo que tiene un tamaño considerable, sí. Por lo tanto, cuando una persona no se siente respetada, suele sentirse empequeñecida. Pero fíjense que es siempre una cuestión de relación. Es pequeño respecto de mí y es enorme respecto de mí. Yo soy una medida, entonces lo pequeño y lo enorme es una relación, pero que justamente esa relación es la que por los tamaños a ciertas cuestiones no les tenemos respeto y a otras sí. Quiere decir que la cantidad va a estar en relación al tamaño. Entonces, decía, en esta dialéctica de lo sublime, por eso, aparece una relación entre la superioridad y la inferioridad. Porque el respeto siempre se dirige hacia lo más grande que uno, nunca hacia lo pequeño, siempre hacia lo más grande que uno. Ayúdense pensando en quien haya visto el Cristo Redentor en Río, en Brasil, ciertas catedrales, esas arquitecturas son adrede, ¿no? Son para que el sujeto que ingresa se sienta empequeñecido, ¿sí? Hay todo un trabajo con el tamaño de los lugares y de los espacios para provocar ciertos sentimientos. Estas son como ayudas, no las tomen como... Si bien hay algo de esto, estoy intentando ayudarlos a conformarse esa idea de sublimidad y por dónde va. Entonces decía, en la dialéctica de lo sublime hay una relación de superioridad e inferioridad, por la cual el sujeto se considera inferior y declara a la naturaleza, que sería lo otro de sí misma, como inconmensurablemente superior. Entonces, lo sublime provoca, a partir de estas experiencias y de estas contemplaciones, mejor, a partir de estas contemplaciones, provoca lo que denominamos hace un rato placer negativo, es decir, un dolor, porque hay humillación, un dolor que provoca cierto placer. Dolor por el esfuerzo que hace la imaginación y que termina humillada, pero cierto placer, porque en esa inadecuación hay cierta satisfacción en esa contemplación. Hay un placer por experimentar esa inadecuación entre la facultad de la imaginación tan limitada y la razón como facultad ilimitada, como facultad que puede pensar lo inconmensurable. Entonces, en lo sublime matemático
decimos, predomina la idea de tamaño por sobre la del peligro. En lo sublime dinámico, descubrimos, lo puse acá, ¿no? Descubrimos, decíamos, algo en nosotros que resiste el poder destructivo de la naturaleza externa y que es nuestra idea de libertad. En lo sublime dinámico, dijimos, predomina la idea del peligro. Por eso aparece lo monstruoso y lo colosal. Lo sublime dinámico, entonces, remite a fenómenos naturales, temibles, porque podrían aniquilarnos. Pero como estamos a resguardo, eso no sucede. Pero sabemos que podrían aniquilarnos.